Maserati presenta el Grecale, un coche que va destinado clarísimamente a competir con el Porsche Macan. Bienvenidos a Charla Motor. El Porsche Macan es un coche que en realidad tiene muchos competidores por carrocería, volumen, etcétera, etcétera. Pero por categoría y por caché es un coche que tiene muy pocos rivales. De hecho, podemos considerar que es un coche único en su especie. Y eso que con las motorizaciones que actualmente equipa el Macan, podríamos encontrarle muchos competidores. Pero al final este coche se las apaña para estar arriba. Y Maserati ha tomado nota de esta circunstancia y ha decidido presentarnos el anti-Macan. Y aquí tenemos al Grecale, un coche claramente diseñado para competir con el Macan, pero que bajo el punto de vista de Charla Motor se ha excedido en algún lado y se ha quedado corto en alguno otro. Vamos a verlo. El Grecale es unos 10 centímetros más largo que el Porsche Macan. Nos movemos en 4,84 metros. El maletero tiene 535 litros, una cifra en la que mejora sustancialmente al Macan. Y como estamos viendo, en Maserati no se han complicado. Han cogido un Maserati Levante y lo han hecho más pequeño, porque el coche por líneas y por concepto es exactamente igual. Es decir, han hecho lo mismo que hizo Porsche con el Macan, coger un Cayenne y reducirlo. Y han querido diferenciar el Grecale del Levante en el frontal. Pero de tanto querer diferenciarlo, lo han hecho igual que el Ford Puma. Fijaos, ¿que no? Mirad la comparativa. Es que han copiado hasta los faros. Bueno, en el Ford por lo menos en las paperas le han puesto antinieblas, cosa que Maserati se ha ahorrado. Por lo demás, el coche es un coche elegante de líneas, tiene detalles bonitos, los tiradores son eléctricos, aquí vemos las aberturas de ventilación del motor, detalles como el tridente que son muy bonitos y por lo general el coche es discreto y elegante. Sin duda, es un Maserati y esto se agradece, incluso este color marrón es bonito. La parte trasera estamos viendo que es bastante limpia, es una trasera que no está nada mal, pero esa parte baja de la trasera a mí no me convence. Le sobran elementos, lo veo un poco recargado y luego los escapes yo entiendo que serán de verdad, pero ya a saber, porque los tubos de escape están pasando a ser un lujo. Por lo demás es muy elegante, el logo de Maserati tiene un tamaño adecuado, el logo de Grecale también, no es nada ofensivo con grandes rótulos. Y la trasera está bien, lo que me gusta es que el plano de carga del portón, por ejemplo, es muy baja, y eso está muy bien, pero yo le hubiera quitado barroquismo a la parte de abajo, y hubiera puesto unos escapes redondos. Respecto a los faros, aquí vemos que no hay lavafaros, así que nos encontramos con unos faros que iluminan menos de 2000 lúmenes. Desconozco si va a haber faros más potentes, pero desde luego, los que han puesto en la presentación y en los vídeos indican que aquí vamos a tener menos de 2000 lúmenes. Supongo que serán LED, que es lo que hace todo el mundo, y así nos ahorramos unos eurillos de multa. Las llantas van de 19 a 21 pulgadas y como estáis viendo aquí, bajo mi punto de vista, le sobra 1 o 2 pulgadas a las llantas que yo se les hubiera dado a los neumáticos de flanco, porque este coche es un SUV, ¿no? Y si es un SUV, ¿es para ir por el campo de vez en cuando? ¿O no? Como esto es un lío y ya nadie se aclara, vamos a decir que las llantas son un poco grandes con respecto al coche. Y veis que los discos pues tienen mucho espacio también. Es decir, se podía haber reducido perfectamente la llanta y haberle dado un poquito más de flanco a los neumáticos, que para andar por la ciudad y con los bordillos que tenemos se agradecería bastante. Bien es cierto que este coche tiene 530 caballos en su potencia máxima y 300 caballos en su potencia mínima. Caballos de verdad, porque aquí no hay motorcitos híbridos ni nada de eso.
Tiene una hibridación ligera para conseguir la etiqueta y punto. Pero hombre, por lo menos es un coche del que dispones como mínimo 300 caballos siempre. Por eso le vamos a perdonar lo de las llantas. Por cierto, habrá una versión eléctrica que se llama Folgore, que tiene esta parrilla que a mí me hace muchísima gracia. Me parece una parrilla muy conseguida y más para un coche eléctrico. No sabemos la potencia del eléctrico, pero Maserati dice que tendrá 800 Nm de par motor, con lo cual pues ya sabemos qué coche va a andar, porque con ese par motor, ¿qué podemos decir? Por cierto, vamos a hablar de motores. El Grecale presenta dos motores, un 4 cilindros de 2 litros, con potencias de 300 o 330 caballos, y un motor V6 de 3 litros que rinde 530 caballos y que ahora mismo es el tope de gama si hablamos de potencia. Todas las versiones llevan tracción total y la caja de cambios es de 8 velocidades. Y ahora nos toca hablar del interior. Un interior que para mí tiene luces y sombras. Vamos a echarle un vistazo general primero con estas imágenes y luego vamos a los detalles. Pero fijaos que el volante para empezar no es redondo. Ahí patinamos. La consola central tiene excesivas pantallas y sobre este reloj quiero hablar un ratito. Pero bueno, vamos a echar un vistazo general. Vemos que domina el color azul, incomprensible. Yo todo lo haría en verde, pero el azul es lo que está de moda. Por cierto, si queréis echarle un vistazo a este vídeo que hice, que es el triunfo de lo irrelevante, en el que os explico la importancia de los colores en los salpicaderos y sobre todo por qué el azul no es un buen color y el mejor color para un salpicadero es el verde. Y además lo vais a comprobar vosotros mismos con unas pruebas que hacemos en el vídeo. No os lo perdáis. El salpicadero sigue la tendencia actual del salpicadero modelo bocadillo, es decir, pan arriba, el jamón en medio y pan abajo. Lo que hace todo el mundo, de verdad, qué aburrimiento. Y ahora estamos viendo, para mí, un gran error del salpicadero de este coche, que es la disposición de la información. Está mal repartida y además abruma. Las comparaciones son odiosas, pero es que en este caso hacen falta. Vamos a comparar el Macan con este Grecale. Porsche sabe de hacer salpicaderos más que los ratones colorados. Este es el interior del Macan. Fijaos, para empezar, que los mandos de climatización y los mandos relevantes son por botón, no son táctiles. Y luego agrupa alrededor de la palanca de cambios, o lo que antes era la palanca de cambios, todos los botones de funciones vamos a considerar irrelevantes. En cambio, el Maserati agrupa todo en una segunda pantalla táctil, que eso no hay cristiano que lo maneje. Fijaos qué complicación. Hasta cambiar de marcha, poner marcha atrás, hay que ir a esa pantalla. Es que no tiene ningún sentido, sinceramente. Porsche lo tiene mucho más claro. Y os garantizo que Porsche da exactamente la misma información, o más, que el Maserati. Y Maserati pues también ha cedido y está en manos de Google, porque todo esto lo maneja el Android de Google. Y si todo esto lo maneja el Android de Google, y aquí en vez de Hey Mercedes hay que decir Hey Maserati, es que parece de chiste. ¿Para qué hacen esto? No tiene instrucciones vocales. Al final es un totum revolutum que se nota que aquí no han pensado como piensan en Porsche, evidentemente. Otro ejemplo de verbeneo frente a seriedad. El relojito este que nos hace dibujitos y nos informa de cosas tan importantes como que vamos hacia el norte. Porsche es mucho más serio. El reloj central es un reloj con cronómetro y luego el cuadro de instrumentos pues es el cuenta revoluciones en el medio como tiene que ser, la velocidad a la izquierda y la pantalla de lo irrelevante a la derecha. Mucho más clásico, racional y por supuesto funcional, lógicamente mucho más costoso de hacer. Y por supuesto acompañado de un volante redondo y de una iluminación nocturna suave y precisa.
En fin, todo un ejemplo de lo que es un salpicadero. En cambio, el salpicadero del Maserati, con todos los respetos, pues es verbenero, como los salpicaderos de los subs medios de ahora, cualquiera que cojáis, el Peugeot, el Renault, cualquiera de esos. Es que son verbeneros, excesivamente verbeneros. Algo que para mí es incomprensible, porque tenían el salpicadero del hermano mayor, del Levante, fijaos qué preciosidad. Y luego lo malo es que el interior del coche, bueno, lo malo no, me he expresado mal. Lo gordo es que el interior de este Maserati está trabajadísimo. Se nota que es un coche al que le han puesto cariño realmente. Fijaos qué terminaciones, qué gozada, qué limpieza de líneas y al mismo tiempo qué calidad de materiales. Lo único que no me gusta, como siempre, ya sabéis, que los posavasos se vean a la vista, que eso su hermano mayor tampoco lo tenía, pero en general es un coche que está bien resuelto. Esas luces amarillas, bueno, supongo que se podrán desconectar o atenuar porque para mi gusto son muy fuertes. Pero fijaos que el coche está estupendamente terminado. Las levas del cambio, además de ser grandes, son fijas en la dirección. La terminación, no ves un fallo en este coche por dentro. Simplemente que el diseño es, ¿cómo decirlo?, verbenero y excesivamente juvenil a lo mejor, ¿no? Cuando este es un coche para otro tipo de público, pero en fin, Maserati sabrá. Lo que está claro es que es un coche, como estáis viendo, con un montón de detalles, como corresponde a un Maserati, y con un interior hecho con gusto, categoría y buenos materiales. En fin, os dejo con estas últimas imágenes del Maserati, un coche pensado para rivalizar con el Macan. Argumentos tiene, ya que este Maserati lo bueno es que tiene la etiqueta Eco en sus dos versiones de menos potencia, que eso está muy bien, y eso el Macan a día de hoy solo tiene la etiqueta C, por lo cual puede ser un argumento de ventas, y como estáis viendo, la terminación es excelente. Se nota que por aquí andan los italianos, pero esos defectillos de diseño que a lo mejor hay un público al que le gustan. Pero yo creo que aquí la diferencia va a ser un poco de estilo, vamos a decir, entre el cliente de un Macan y el cliente de un Maserati. Aunque aquí también tenemos que tener en cuenta que Porsche es un nombre muy fuerte para que Maserati pueda arrebatarle el trono. Pero eso no quiere decir que Maserati con este Grecale no le pueda plantar cara al Porsche en este segmento, porque desde luego argumentos tiene, como ya hemos dicho. Y encima vamos a ver la versión eléctrica, no lo olvidemos, porque puede ser la guinda a este pastel. Muchísimas gracias como siempre, no te olvides de suscribirte y hasta la próxima.